en la memoria luminosa del cine mexicano de los años dorados. Entre los nombres que brillaron con luz propia, el de Amanda del Llano sobresale como uno de los más misteriosos, trágicos y controvertidos. Detrás de su mirada serena y su voz de terciopelo, detrás de aquella dulzura que hipnotizaba en pantalla, se escondía una historia prohibida, indecente para su tiempo, y que durante décadas fue cuidadosamente enterrada por su propia familia. Una historia que, según los pocos testigos que aún viven, destruyó parte de su inocencia, marcó su destino y la convirtió en una mujer distinta para siempre. Pero antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo, aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. Amanda del Llano nació en la región de Chiapas, un 20 de junio de 1920, en el seno de una familia acomodada, conservadora y sumamente respetada. Su padre, una persona dedicada a negocios de ganado, había amasado una fortuna considerable en la industria del transporte, mientras su madre, una mujer de origen aristocrático, se encargaba de mantener las apariencias de una familia intachable. Sin embargo, tras la muerte repentina del padre, víctima de una neumonía mal atendida, la estabilidad familiar se vino abajo. Las deudas aparecieron como fantasmas, escondidos entre los libros de cuentas. Los socios exigían pagos atrasados, y la casa, con sus cortinas de terciopelo y pisos de mármol, comenzó a llenarse de un silencio que olía a ruina. Fue entonces cuando apareció en escena don Ernesto Villagrán, un hombre casi 20 años mayor que la madre de Amanda, conocido en el norte por sus negocios turbios con alcohol y juegos clandestinos. Villagrán, un tipo robusto, de voz grave, sonrisa falsa y mirada depredadora, se convirtió en el salvador de aquella familia en decadencia. Se casó con la madre de Amanda tan solo 3 meses después de haberla conocido, prometiendo rescatar los ranchos hipotecados, saldar las deudas y devolver el prestigio que la familia había perdido. Pero lo que nadie imaginaba era el oscuro interés que aquel hombre tenía desde el principio por la joven Amanda. Apenas cumplidos los 17 años, Amanda comenzaba a llamar la atención de productores de radio y pequeños empresarios del entretenimiento local. Su voz era limpia, cristalina, cargada de un tono natural que conmovía, y su rostro angelical parecía destinado para las cámaras. Sin embargo, don Ernesto, celoso, obsesionado y con una mente enferma, comenzó a ponerle límites. Le prohibía salir sola, la acompañaba a todos lados y con el pretexto de protegerla, vigilaba cada uno de sus movimientos. La tensión en aquella casa se volvió insoportable. Los criados notaban cómo los ojos del padrastro se posaban sobre Amanda como una mezcla de deseo y posesión, y cómo la madre, débil y dependiente económicamente, guardaba un silencio cómplice. Fue a finales de 1937 cuando ocurrió lo inimaginable. En una reunión familiar, mientras se discutía el futuro económico de la familia, don Ernesto lanzó una propuesta que dejó helados a todos los presentes: casarse con Amanda. Alegó que de esa forma la fortuna de la familia no se dispersaría y que con su apellido la joven podría asegurarse un futuro digno. La madre, humillada y manipulada, aceptó. Amanda lloró, gritó, rogó,
pero en aquellos tiempos la voz de una joven de 17 años no tenía peso frente a los intereses familiares. La boda se celebró en una discreta ceremonia en la iglesia de Santa Lucía del Cordero, un pequeño templo del norte que aún conservaba en sus registros el nombre de Amanda del Llano Villagrán. Nadie del entorno social importante asistió, solo unos pocos parientes y amigos del padrastro, la mayoría hombres toscos, comerciantes y jugadores empedernidos. Aquella reunión, disfrazada de convivencia, fue en realidad una transacción fría y preservada. Amanda fue convertida en moneda de cambio, en prenda viva de una familia desesperada por mantener su nombre. Durante los 8 meses que duró aquel matrimonio, la vida de Amanda se volvió un infierno. Don Ernesto, alcohólico consumado, pasaba noches enteras bebiendo y apostando en reuniones llenas de humo y gritos, mientras Amanda permanecía en casa, encerrada, bajo llave, custodiada por una sirvienta muda y un hombre armado que hacía guardia en la puerta principal. Se cuenta que más de una vez Amanda intentó huir y que incluso trató de quitarse la vida bebiendo un frasco de perfume, pero fue descubierta antes de que lo lograra. Los vecinos de la hacienda, curiosos y supersticiosos, comenzaron a notar que por las noches se escuchaban discusiones, golpes y gritos femeninos. Algunos aseguraban que don Ernesto la golpeaba con el cinturón, otros que la arrastraba por los pasillos exigiéndole obediencia conyugal. Las marcas en sus brazos y la mirada perdida con la que Amanda aparecía al día siguiente delataban la tortura que vivía. En más de una ocasión, se presentaba en misa con los labios partidos y el rostro maquillado para disimular los moretones. Pero el punto de quiebre llegaría una madrugada de septiembre de 1938, cuando don Ernesto, completamente ebrio, irrumpió en su habitación y, según testigos, intentó golpearla brutalmente al descubrir una carta que ella le escribía a un amigo de la capital que le ofrecía ayudarle a escapar. Esa noche el escándalo fue tan violento que los sirvientes debieron intervenir. Amanda cayó inconsciente al suelo y fue llevada a una clínica rural, donde permaneció varios días bajo el cuidado de una monja. Aquella humillación pública fue el principio del fin. La madre, finalmente avergonzada y temerosa de un crimen mayor, decidió intervenir. Con ayuda de 2 familiares lejanos, logró conseguir la anulación del matrimonio bajo el argumento de falta de consentimiento pleno. Don Ernesto fue presionado para firmar el divorcio a cambio de una suma considerable y días después desapareció del mapa. Algunos afirman que se fue a vivir a Estados Unidos, otros que fue asesinado en una cantina del norte, apuñalado por un rival. Amanda jamás volvió a mencionar. Muchas gracias y hasta la próxima.